Analizar el proceso electoral es adentrarnos a un tema contemporáneo, a un tema del momento, que en efecto sí le interesa a los ecuatorianos y a la población. De los resultados va a depender la vida misma del Estado. Y por supuesto que hay expectativa. Sin embargo, ahí lo que encontramos es una contradicción entre la expectativa que pueden tener los ciudadanos frente al proceso electoral y la apatía de la campaña. La apatía de la campaña porque sentimos que es una campaña con poca creatividad. Y hay una poca creatividad, por tanto, el, el, el resultado político diría que hay una muy baja producción política electoral. El otro aspecto es que como le decía, hay una expectativa de los ciudadanos, pero esta expectativa no prende, no enciende. Es decir, lo que se nota es una campaña digiapática, pero también como que es una campaña sin chispa, sin mayor espíritu, ¿verdad? Porque es que es tan baja la energía, tan baja la credibilidad que sienten los ecuatorianos en este momento. La autoestima, diría, es tan baja la autoestima que sienten los ecuatorianos que se necesita de un buen chispazo de los candidatos para que esa esencia, ese espíritu, esa emotividad, esa efervescencia del elector, del ciudadano, aumente y se sienta realmente identificado con cada uno de sus, de ¿Qué sus, de sería sus mejorar el candidatos. discurso, una mejor propuesta? ¿Qué será? ¿Está en espera del debate? ¿Qué? El otro elemento determinante, digo yo, que es innovación, ¿no? O sea, ¿Ya? el mundo moderno crece, camina, es en base a las acciones innovadoras. Cuando usted dice es que la educación va a cambiar de esta forma desde mi gobierno. Cuando usted dice es que la inseguridad la voy a enfrentar de esta manera desde mi gobierno. Y cuando usted nota cosas importantísimas ahí, entonces eso se llama expectativa. Usted observa, por ejemplo, bueno, yo debo reconocer que mi voto no era para Villavicencio, que en paz descanse, pero dijo alguna vez Villavicencio, en mi gobierno se va a crear una cárcel para 3.000 personas, los delincuentes más peligrosos, donde solo se llegará en helicóptero. Sí, sí. Entonces le deja sembrada esa expectativa al ciudadano para saber si es que en realidad es Como que verdad. eso hace falta, ¿no? O sea, no decir yo voy a mejorar la educación, Eso, sino que yo voy eso, a eso. hacer esto por la educación. Yo voy a conseguir los recursos para reflotar al Ecuador sin crear más impuestos y vamos a dinamizar la economía y la vamos a hacer de esta manera. Pero Discurso cuando, convincente, ¿no? pero cuando usted solo dice, no es que vamos a la generación de empleo, es que el desempleo, sí, es chévere, el diagnóstico Eso ya todos lo lo sabemos, ¿no? conocemos, pero lo que no sabemos, se entiende que el que es candidato a la presidencia es una persona eh, brillante, con unas ideas geniales, con un equipo de asesores de gente que le está diciendo cómo gobernar. Y cuando yo dejo mi paz, mi tranquilidad de mi casa y asumo un proceso político, una candidatura, es porque estoy consciente que le voy a responder. Y de verdad, Fabricio, los ecuatorianos no hemos visto esa esencia que esperamos de los candidatos. Porque ahí lo que encontramos es que un candidato, en este caso Luisa González, lo que propone es el viejo modelo político que por 10 años se gobernó en este país. Debe tener, de hecho, tuvo sus elementos positivos, En su momento. pero es un modelo que se acostumbró a gobernar con bastantísima plata y es lo que menos tiene hoy el Estado ecuatoriano. Es un modelo que gobernó desde fraccionar a los ecuatorianos para decir que unos son buenos y otros son malos. Entonces, toditos los pobres en ese modelo son buenos. Y los malos, los ricos, los millonarios, o sea, justo la gente que pone la plata, Que genera. los que generan, pues. ¿Acaso que los impuestos a la renta, la inmensa bola de recursos económicos que se recaudan, necesariamente vienen de nosotros los pobres? Tal vez no. Entonces, la gente no se siente identificada con ese modelo político porque siente que ha fracasado en el mundo. Si fuera bueno, toditos estuviéramos ahí
despegado, pues, pero el tema es que va a ser un gobierno que se acostumbró a gobernar con harta plata y que ahora su propuesta se centra en tomar 2.500 millones de dólares de la reserva del Estado ecuatoriano. Una situación que constituye un revés que solamente se lo puede hacer en momentos de suprema emergencia de una nación. Y el otro candidato, Daniel Noboa, sí, muy joven, pero no lo veo hacer homenaje a esa condición de joven. Los jóvenes son soñadores, los jóvenes son proyectistas, quieren proyectar el mundo, quieren ver un mundo tomado de la modernidad, quieren conectarse de lo grande, son soñadores. Yo no veo ese sueño de Noboa. Entonces, bajo esas circunstancias, veo esa campaña apática. Por supuesto, uno de los dos va a ganar. Claro, hay dos opciones. Uno de ellos hay que Podemos votar. mirar y analizar los méritos que tiene el uno y tiene el otro. Noboa está vestido de su juventud, está vestido de su condición de millonario, de empresario, que puede ser bueno para unos y malo para otros. Sin embargo, una élite en el Ecuador es la gente que maneja las empresas, que maneja la producción, que maneja la economía, y ese grupo social va a estar con Noboa. Noboa se ha presentado como un académico, un intelectual, y este país también tiene un segmento importante de académicos, de intelectuales, contrario a su padre. Su padre, por ejemplo, le era muy difícil captar ese sector importante de la población. Noboa representa una marca, porque eso de que su padre haya sido candidato 5 veces no convierte a los Noboa en una marca. Y la gente consume en muchas ocasiones el producto mucho más ofertado en el mercado. Yo creo que esos serían los factores que marcan esta campaña. ¿Que puede variar, que puede mejorar los últimos días? Cualquier cosa puede pasar. El partido de fútbol se juega hasta el último minuto. Pueden haber cosas excepcionales, aunque hasta ahora la campaña, es que eso es lo que ha pasado, que la campaña, más que inspirarse en propuestas, más que inspirarse en decir cómo se van a resolver los problemas profundos del país, se ha centrado mucho en el ataque, para mirar cómo lo bajo de rango, de posición al adversario, y se ha centrado más de una línea hacia la otra, que no ha tenido el efecto. Cuando fue Álvaro Noboa el candidato, entonces él era el millonario y los ataques eran directos hacia Alvarito. Pero ahora no hay de dónde atacar a un muchacho, como es Noboa, entonces siguen atacando a su padre. Sin embargo, no surte mayor efecto. No surte mayor efecto. Porque él no es el candidato. No, porque el electorado es inteligente. Ahí hay detalles, un tema con el que se ha cacaraqueado bastantísimo. 93 millones de deudas a rentas internas. Pero hasta donde he investigado, son los mismos 93 millones que hace 10 años Álvaro Noboa se acercó a pagar a rentas internas, y rentas internas le dijo, ya es tarde, porque su hacienda ya va a ser hipotecada, y allí tomaron la hacienda La Ernestina. Y de hecho así fue. Así fue, y hoy la hacienda La Ernestina, que era la mayor potencia productora de banano del Ecuador, orgullo de los ecuatorianos y que nos posesionaba en el contexto internacional como el gran país productor de banano, hoy es la vergüenza porque es un potrero, es un gramero, es un rastrojal. Pero ya en manos de los trabajadores, porque así quedó. En manos de los trabajadores, que los trabajadores tampoco tuvieron la fuerza para exportar de una sola caja de banano. Entonces, bajo esa circunstancia, un montón de ecuatorianos conocemos esa realidad. ¿Y con qué nos quedamos? ¿Con que no pagó los 93 millones de dólares o con que el Estado le confiscó una hacienda? Y entonces, ¿qué? Esa será la tónica del nuevo gobierno, confiscatorio a bienes y a propiedades y todo eso del Estado ecuatoriano. Son las realidades en que se desenvuelve la campaña. Yo creo que de la forma como se lleva la campaña, creo que de esa forma será el gobierno. Será un gobierno que van a ser en medio de tremendos fraccionamientos políticos y nacerá marcado de una crisis. También creo que
se centrará mucho en las pugnas de poderes, porque aquí hay dos poderes del Estado que bogan contrariamente a esa consolidación como nación. El uno que es hablo de poderes del Estado, escúchese bien, de poderes del Estado. El poder número uno es el poder ejecutivo, pero hay dos poderes que van a fraguar y van a trabajar en contra del gobierno y en contra de los ecuatorianos. El uno que es la administración, el uno que es el Congreso Nacional, la Asamblea Nacional, porque va a tener una hegemonía, una estructura política allí, que desde allí, para mantenerse vigente ante el electorado, ante los ecuatorianos, va a plantear unas recetas. Y esa receta será una férrea oposición al nuevo gobierno. Y el otro organismo, escúchese bien, el otro organismo que seguirá fraguando contra los ecuatorianos, contra los ciudadanos, es la función judicial. Definitivamente la función judicial. Y ahí están los tres poderes más importantes del Estado. Entonces, ¿cómo gobernar dos contra uno? Pero ese es el panorama que tenemos y frente a eso vamos a elegir. Frente a ese panorama vamos a elegir. De todas formas, recemos para que las cosas no sean así como nosotros las estamos prediciendo en este momento, porque siendo así, entonces estaremos frente a un gobierno con poca gobernabilidad y estaremos frente a un gobierno que marcará un fuerte retroceso político. Serían 16, 18 meses, 17 meses difíciles entonces, difíciles. Totalmente difícil. Ahí bueno, no se va a hacer mayor cosa. Ya, en todo caso, para esta segunda vuelta, casi en 20 días faltan, ya estamos, incluso ya ayer se inició la campaña, ya como debe hacérsela oficialmente. ¿Usted cree que ese 33% y ese 23% que tuvieron los candidatos que están en la segunda vuelta va a variar, va a mejorar para el uno, para el otro? Va a mejorar. Ha mejorado ya. Va a mejorar porque, o más bien va a variar. Va a variar. Van a haber unas variaciones. Aquí siempre el correísmo quiso ganar en primera vuelta electoral para ganar con lo que ellos tienen. Porque ellos tienen la ventaja que son como la ola. La ola en aguaje. Se levanta una ola grandota, bien alta, y de una sola genera toda una marejada y golpea en las costas. Claro, eso es una primera vuelta. Pero la segunda vuelta ya cambia. Sin embargo, la otra es que se sigue manteniendo con esa misma ola. Y usted sabe que las olas progresivamente se van debilitando. O sea, los fenómenos físicos se van debilitando y asimismo los fenómenos sociales también se van debilitando. Porque luego, del otro lado, hay unas fuerzas que se van acumulando hacia el otro extremo. ¿Ha sumado entonces para usted su concepto? Bueno, más bien podemos caminar desde las predicciones. Las predicciones es que la mayoría de los partidos políticos se han pronunciado al lado de Noboa. La mayoría de grupos, de estructuras sociales se han pronunciado alrededor de Noboa. Eso no significa que los votos son endosables. Lo que significa es que el correísmo se ha quedado solo. Y sí, es que a veces decimos que los votos no son endosables, pero el pensamiento de los líderes, las tendencias, sí juegan. Aparte de que los ciudadanos sí han madurado muchísimo políticamente, electoralmente. Y al día siguiente mucha gente dijo, yo voy por este lado. Y sinceramente he escuchado, por lo menos en Esmeraldas, la mayoría de la gente decir que va con Noboa. No así en los sectores rurales, donde el correísmo marca una tendencia y mucho más fuerte. Tiene una fuerza, ¿no? Bueno, esperemos a pocos días de las elecciones. ¿Cuál es el mensaje de todo caso a los indecisos y sobre todo hay gente que no va a votar, que mantiene, ellos sí, son apáticos a procesos electorales? Yo en lo personal no dejo que otros elijan por mí. Creo que ese es mi derecho como ciudadano, el sufragio. Y no me voy a hacer el hipócrita a que no, yo no me identifico ni con el uno ni con el otro. Caramba, con alguien tengo que identificarme. Con una de las dos tendencias. Con una de las dos tendencias tengo que identificarme porque ese es mi derecho. Ahí puedo ejercer el poder ciudadano, aunque sea un ratito, estar en las urnas y ser protagonista
de un gran acontecimiento como es un proceso político electoral.